gusto estar aquí otra vez. ¿Por qué se ríen? Es verdad, es verdad. Gracias, pastor, siempre inspiración. ¿Alguien recuerda lo que dije aquí hace 8 meses? ¿O lo puedo repetir? ¿Saben qué? Dejen 8 meses atrás. ¿Alguien recuerda cuántos centímetros tenía el arca que escuchaban hace poco? ¿Ah? ¿El altar? ¿El ancho? ¿Algo? ¿Alguna medida? ¿Por qué la Torah nos cuenta todo eso? 20 centímetros. La gente dice que la Biblia es el libro más interesante del mundo y a veces pienso lo contrario. Es decir, empezó muy bien con la creación del mundo, 35 versículos muy lindos, de creación, de algo muy lindo, pero 500 versículos del tabernáculo. ¿Quién construye hoy un tabernáculo para saber exactamente esas medidas? ¿Para qué necesitamos todo eso? Bueno, hay algunos que recuerdan aquel versículo que no hay que donar más y dicen hasta que Moisés no venga a renovar esto y decir que se puede donar. Yo cumplo ese versículo, yo soy religioso. Entonces, pero aparte de ese versículo, creo que la mayoría de los versículos, incluso el más ortodoxo del mundo, no lo recuerda. Entonces, ¿por qué la Torah nos cuenta eso? La verdad, para mí esa es una de las preguntas más difíciles de entender. En una Torah, en un libro que aparentemente no hay ni una letra de más, de repente hay 500 versículos que no tienen relevancia, aparentemente. Pero para entender esto, quiero ir a otros temas y al final espero poder responderlo. Bueno, hace unos meses atrás estuve en México en un congreso del Mizrahi, que es un movimiento que nació antes del Estado de Israel, un movimiento muy fuerte, que hoy en día está dirigido por un rabino que se llama Rabino Doron Peretz, que su hijo estaba secuestrado en 7 de octubre, después encontraron que fue asesinado ahí. Esa es una historia muy triste, todo lo que le pasó a la familia Peretz. Pero ahí en ese congreso había otra señora que se llamaba Miriam Peretz. Miriam Peretz es una señora muy especial. Ella perdió a su esposo y sus 2 hijos. Un hijo en Líbano, otro hijo en Gaza, en las guerras anteriores. Y uno piensa que una señora así que perdió tanto puede ser una persona triste, con depresión, que no puede mover, que no puede hablar, y todo lo contrario. Desde ahí ella se florece y empieza a hablar y dar conferencias en todo el mundo. Quiero compartirle una historia que ella contó, que lo escuché de ella ahí en México. Una historia que tal vez nos puede ayudar a construir una idea. Ella cuenta que su primer hijo murió en Líbano, en una guerra. Y después el segundo hijo quiere ir también al combate, quiere ir también al ejército, quiere ser parte también en una unidad especial, no en una unidad atrás. Y para eso ella tiene que firmar que está de acuerdo, porque ya perdió un hijo. Y ella firma que está de acuerdo y el otro hijo va a Gaza. Y un día antes de Pesach, ella está preparando la noche del Pesach y ve de la ventana que entran 2 comandantes ahí del ejército en la puerta. Ella entiende que comandantes no llegan a repartir dulces, sino simplemente a avisarle lo peor. Entonces ella sale de la casa, está enfrente de esos comandantes y agarra la mano y le tapa la boca y le dice: ustedes ya no me pueden avisar nada. Si tienen algún aviso, avísenle a Dios. Dios es el papá de los huérfanos, de las viudas. Entonces ya perdió a su esposo en aquel momento, perdió un hijo ya. Dijo: yo no quiero escuchar más. Si tienen algún aviso, avísenle a Dios. Ellos no entendieron exactamente lo que quería, pero ni modo. Entonces se pararon enfrente de ahí en el cielo y dijeron: Dios, ese es el aviso que se acaba de caer. Y ella dice: ¿ustedes piensan que había alguna respuesta? No. ¿Dios respondió algo? No. Los árboles siguieron igual de verdes, el sol salió igual, todo igual, ningún cambio. Y ella entra a la casa y ve, tenía alguna Biblia ahí. Ella dice: tal vez Dios va a responder ahí algo. Abre la Biblia, ahí hay una historia justo
de aquella señora del profeta, que el profeta murió, y llegan a agarrar a los dos hijos por la deuda que dejó el profeta. En aquel momento los profetas no tenían dinero. Entonces tenía que ir y agarraron a los dos hijos. La misma historia. Y ella dice, ¿qué le responde el profeta a esa señora que sus dos hijos están secuestrados? El esposo está muerto. ¿Qué le contesta el profeta en ese momento? ¿Qué tienes en casa? ¿Qué tienes en tu casa? Vaya a ver lo que sí tienes en tu casa. Trata de ver lo que sí te quedó. Sí, es verdad que es muy difícil, que te quitaron muchas cosas. Es verdad que es muy difícil, pero todavía tienes cosas en la casa. Y ella, a partir de esto, dice que esa es la frase que lo acompaña. Y dice, empecé a ver a los otros hijos, empecé a ver a los nietos, empecé a ver lo que sí tengo en la casa. Es muy fácil quejar de la vida, tenemos siempre motivos de quejar. Pero dije, si esa señora puede decirlo, yo, ¿con qué derecho voy a quejar de unas tonterías que me faltan cuando tengo 1.000.000 de cosas para decir qué tengo en la casa? Entonces, gracias a Dios, a pesar de todos los problemas que hay en el mundo, a pesar de... Hay gente que le dices buenos días, te habla de guerra en Israel, buenas tardes de la guerra en Ucrania, y buenas noches en algún problema que va a explotar en Australia. Siempre andan en problemas, siempre todo está mal, y nosotros tenemos que recordar lo que dijo el profeta, que sí tienes en la casa. Y todos aquí tenemos bastante en la casa. Pero aún así, todavía siempre nos duele. Hay una pregunta que la vez pasada, por eso dije hace 8 meses, empecé a hablar del tema, ¿por qué hay maldad en el mundo? Porque podemos hablar bonito, que todo es muy lindo, que la casa, que esto, que el otro, pero al final hay mucha maldad. Al final hay mucho dolor, hay muchas cosas malas en la vida, mucha tristeza, y nosotros lo vimos y lo sentimos, y lamentablemente cada vez se ve más. Si es en los países más pobres del mundo, cuando ves la pobreza, si vas a la guerra y ves lo que pasa ahí, en cualquier lugar vemos bastante maldad. La pregunta es, si Dios es bueno, si todo tiene que ser bueno, ¿por qué hay tantas cosas malas en el mundo? Es una pregunta muy difícil, y ¿quién no trataba de responder a esa pregunta? Y creo que todos fracasaron. Porque algunos dijeron que el problema lo echaron la culpa a Dios, dijeron tal vez es Dios malo, como dijo Schopenhauer, o otros. Algunos dijeron que tal vez se salió del control y Dios no pudo hacer todo lo demás. Algunos dijeron que eso es lo mejor que Dios trató de hacer. Leibniz tiene un libro completo, se llama Teodicea, y él trata de entender y dijo, ¿saben qué? Ese es el mejor mundo posible. Sí hay maldad, pero es el mejor posible que se podía sacar. François-Marie Arouet, que es un filósofo francés, Voltaire, él escribe y él se ríe un poco de Leibniz y dice que es el mejor de los mundos posibles, es el peor que yo vi en mi vida. Es decir, hay tantas cosas malas en este mundo, ¿cómo puedes decir que es el mejor que hay? Entonces otros dijeron, ¿sabe qué? Existe Dios y Dios es bueno y todo, pero hay un mundo que siempre existió y es un mundo malo, no tiene nada que ver con Dios. Aristóteles y otros filósofos griegos siempre opinaron que no tiene nada que ver entre el Dios, un Dios o un mundo, son dos cosas distintas. Otros culparon al humano, dijeron el humano es lo malo que hay en este mundo. El Dios es bueno, pero el humano es malo y hace cosas malas. Es problema del humano. ¿Y quién no dijo que el humano es malo? No sé si recuerdan que hablamos un poco de la derecha e izquierda, cuando la diferencia es cuando Thomas Hobbes o Maquiavelo o William Golding, el Señor de las Moscas, siempre hablaban que el humano, o la Biblia, ¿por qué voy tan lejos? Si la Biblia dice que el instinto del humano es malo de su nacer, quiere decir que el problema es el humano, que somos malos. Entonces, por eso hay tantas cosas malas en el mundo. Esa es la opinión normalmente de la derecha en el mundo. Derecha e izquierda no son conceptos nuevos. Si alguien lee en el profeta Ezequiel, ahí habla el capítulo 33, que si acuestas al lado derecho llevas el pecado de Yehudá, y si al lado izquierdo llevas el pecado de Israel, y ahí empiezan a separar Yehudá e Israel en dos formas distintas de pensar. Es decir, la forma de Judea, que esa era la forma derecha,
era una filosofía que no cree en el humano es malo, por lo tanto tenemos que creer en Dios, por lo tanto tenemos que creer en cosas externas, en Mesías, en todo lo demás de afuera, porque adentro no hay. Tenemos que creer en la parte colectiva y no en la parte individual, porque al juntar una comunidad se le da apoyo al humano malo y así lo controlamos. Y así también en la economía. Si el sistema capitalista, la mano oculta de Adam Smith y otros, es la misma filosofía, no creemos en el humano nada más se vela por sus intereses, es egoísta, y por lo tanto le dejemos una libertad total y cada uno se vela por sus intereses y al final el mundo va a salir mejor, porque cada uno va a querer para él mejor y al final sale para todos. Si no hay competencia en el mundo, todavía vas a hablar con esos vasos y no vas a tener ni iPhone 12 ni iPhone 11, vas a todavía atrás. Todo el iPhone y todo lo que tenemos, los desarrollos son por los egos de comerciantes que cada uno quiere mejor para él, al final sale bien para todos. Y así la diferencia, en cambio la izquierda cree en el humano, dice no tenemos que creer tanto en Dios, no tenemos que creer tanto en gente afuera, no tenemos que creer en la historia, en la comunidad, en todo lo demás. Esa discusión influye hasta el punto hoy en Israel, la discusión si hacemos un acuerdo para liberar a los secuestrados o no, depende de eso también. Porque la izquierda dice, nosotros tenemos que ver el individual, nosotros tenemos que ver ahora, y el individual, el interés individual es ahora hacer acuerdo para liberar a los secuestrados. No importa qué va a pasar después a todo el colectivo, pero tenemos que hacer para solucionar ese tema. La derecha dice, sí, estamos de acuerdo que hay que liberar a todos los secuestrados. Pero si vamos a liberar ahora a cualquier precio, mañana van a secuestrar más y el colectivo va a estar mucho más afectado. Tenemos que ver la imagen completa, no nada más la imagen de este momento, el individualista, sino tenemos que ver la parte colectiva. Y así las discusiones van hasta dónde van a vivir cada uno. La derecha normalmente en Israel vive en montañas, los lugares sagrados eran en montañas, Jerusalén, Hebrón, Shem, todo esto. En las montañas para no tener interacción con otros. En cambio, la izquierda dijo, no, vamos a la parte costera, vamos a tener interacción con todo el mundo porque no necesitamos tanto el humano. Entonces, ahí la discusión empieza y trata de culpar al humano, algunos tratarán de culpar a Dios, otros culpan a su esposa, o, ¿por qué se ríen? Ese pasó con el primer humano. Gracias a Dios que no tuvo ahí suegra para culparle a ella, pero culpó a su esposa por el árbol prohibido. Pero justo ahí tenemos que empezar a ver el tema porque hay maldad en el mundo, porque aparentemente el primer humano vive en un mundo que todo es paraíso. Yo le dije al pastor que tal vez eran cubanos porque no tenían ni ropa, alguna manzana por ahí, no tenían nada y estaban seguros que están en el paraíso. Pero en este momento que todo está bien, que todo está en el paraíso, ¿quién aparece ahí? ¿Quién es ese serpiente? ¿Alguien me puede explicar? ¿Quién es esta cosa? Es decir, ¿quién lo mandó? ¿Es un autónomo? Hay algunos que lo ven como una historia animista. Ustedes conocen que hay algunos países que manejan, hoy en día casi no. Estuve hace poco en Burkina Faso, un país que hay algunos animistas todavía. Ellos creen que todos los animales, que todos los árboles, que cada uno tiene su espíritu y cada uno tiene su autonomía. Y por eso la primera historia de la Biblia es una historia animista, que la serpiente tiene su propia voluntad, su propio idioma, y él trata de hacer algo al humano y logra, y de ahí se anula el sistema animista y se sale del paraíso, y ahí llega el humano, lo que Dios le dice, tú vas a estar en control de todo lo demás, nadie tiene autonomía aquí. Pero esa es una explicación un poco exagerada, pero la explicación sencilla, ¿quién es esa serpiente que le causa al humano esta cosa mala? Es decir, aquí tenemos que entender que la gente lo leen como un resultado, bueno, el primer humano pecó y es problema de él y Dios lo castigó y castigó a la señora y así se acaba la historia. Estamos cerrando los ojos. Dios creó el árbol a propósito y les digo algo más todavía. Piensen de eso. El árbol no tenía nada especial. Hasta el momento que Dios le dijo, no comas de esto, se volvió algo especial. Es decir, antes de eso no tenía ninguna especialidad del árbol. Dios a propósito hizo algo que le dijo, este árbol no lo toques. ¿Por qué? No tiene nada que ver. El árbol no tiene algún problema. Pero yo ahora te pongo por primera vez una prohibición. ¿Para qué?
para darte la oportunidad, no de no comer, sino de sí comer. Es decir, le digo más todavía, cuando uno lee el versículo, dice Dios ahí, no le dice al humano, no comas del árbol y punto. No, le dices, en el día que vas a comer, es decir, vas a comer. El día que vas a comer, vas a tener algunas consecuencias que van a salir de esto, algunos resultados. Vas a comer, ese te estoy diciendo, pero vas a comer de un árbol prohibido, no de un árbol así nomás normal. ¿Para qué? Aquí te estoy dando una oportunidad de entrar a lo que se llama el libre albedrío. Aquí te estoy dando una oportunidad de no ser un animal que no escoge y que es pasivo totalmente. Aquí te estoy dando la mejor opción de ser como yo. Por eso dice que ellos querían comer del árbol para ser como Dios. ¿Qué es como Dios? Porque van a empezar a traer hijos. Antes del pecado no había hijos. Después del pecado van a tener la oportunidad de tener hijos. ¿Qué quiere decir? Es la misma fuerza de Dios de crear el humano. El humano creó, Dios creó al humano y ahora el humano crea más humanos. Es decir, tiene la misma fuerza de Dios. El humano se vuelve parte del Creador, porque es el mismo Creador también. El humano se vuelve parte, no de la creación, sino del Creador. Y esa es la ventaja que sale del árbol de la sabiduría, que nosotros le llamamos el árbol de la sabiduría, o el árbol prohibido. Pero es el momento que sí entra lo que se llama el árbol prohibido. ¿Sí? La Torah dice las palabras, el árbol de la sabiduría, bien y mal. ¿Por qué bien y mal? Porque de un lado vas a tener mucho bien, porque vas a poder crear, vas a poder tener, vas a poder hacer, vas a poder fabricar, vas a poder hacer mucho más de lo que el animal no puede. Pero por otro lado, vas a traer mucha maldad del mundo también. Tu propio libre albedrío, que trae muchas cosas buenas al mundo, y trae desarrollo, y trae tecnología, y trae todo lo demás, también va a traer muchas cosas malas al mundo. Y trae genocidio, y trae toda la maldad que vimos en toda la historia. A mí cuando me preguntan cuál es lo que más te impactó desde el 7 de octubre y en la guerra y estar en Siria o en Líbano o en Gaza o lo que sea, todos esos lugares, yo siempre respondo una sola cosa. El punto que más me impactó era cuando la primera vez tenía que salir la frontera, viajar de Kerem Shalom a Rafah o de Be'eri a Gaza, y la distancia era minutos. Y dije, ¿cómo es posible que en Be'eri es un kibutz que la gente está trabajando para desarrollar el mundo entero? No importa si comes un pepino en Papúa Guinea o tomas agua en Uganda, tiene que ver con algún invento israelí que hicieron para desarrollar el mundo justamente también de este kibutz. Y minutos después, el único invento del tipo que está atrás es un papel de baño plástico para no afectar de la bomba que está tirando. Es decir, ¿cómo puede ser esa diferencia? El árbol de la sabiduría, el bien y el mal, el libre albedrío de hacer el mejor para el mundo y desarrollar tecnología y en qué no, y soluciones, y el otro lado, problemas, conflictos y guerras. No me digas que ahí son menos sabios, no me digas que ahí tienen menos dinero, no me digas que ahí el territorio es peor, no me digas todo eso porque es mentira, porque ahí es el mejor lugar. En Gaza es más lindo, tienen una vista completa al mar. En Be'eri no hay vista al mar. Ahí tienen más dinero porque la Unión Europea, Qatar, las Naciones Unidas, Israel, ¿quién no le entregó dinero? Creo que en Colombia también hicieron una colecta para los pobres palestinos. ¿Quién no le entregó dinero a Gaza? Es el lugar que más dinero ha recibido del mundo. Entonces no me hablas que no tienen oportunidades. Oportunidades tenían más que cualquier otro. Podían transformarlo en el mejor lugar del mundo. Pero miren la diferencia. Ahora, ok, ¿podemos culpar nada más al humano? Tampoco. ¿Por qué tampoco? Porque yo voy con la Biblia y la Biblia nos cuenta una historia que todo el mundo conoce, la historia de Job. ¿Cómo lo llaman en español? Job. No sufrió suficiente, lo cambiaron el nombre también, pero hasta que hay una opinión en el Talmud, en el Talmud que nunca existió. Imagínense sufrir tanto y después te dicen... Es poesía, sí. No, nunca exististe.
Es decir, ese es el sufrimiento más grande de Job, que después negamos su existencia. Pero después Dios le devolvió todo el doble. Menos. ¿Por qué? Bueno, para no tener dos suegras, ¿verdad? No tengo nada que ver en contra de las suegras. Pero justo la semana pasada me estaban hablando de reencarnación y la historia que toda la familia estaba ahí, ¿sí? Entonces le preguntan a la suegra, ¿en qué te gusta reencarnar? Dijo, en una bruja. Dijo, no se puede repetir. Entonces, tiene que ser algo diferente. No, pero no es en contra de las suegras ustedes. No, es las suegras de Hezbollah, de Nasal. Sí. Porque el yerno le dijo a la suegra, ¿te gustaría meter en la piscina? Dijo, ¿qué tiene que ver piscina agua? Dijo, no sé, es que te metes en todo. Pero ahí, no es Nasal. Pero, bueno, regresamos a la historia de Job. La historia de Job, la verdad, es una de las historias más impactantes y mientras más estudias esa historia, menos entiendes la historia de lo que pasó ahí. ¿Por qué? Resulta, vamos a ver la historia como está escrita, sin interpretarla todavía. Llega Dios y tiene gabinete. Así parece sí, tiene gabinete. ¿Qué hiciste vos? ¿Qué todo bien? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? De repente ahí sale él. Satanás, espera que es otro punto que hay que tratarlo, pero un segundo dejamos ahí, pasamos de suegra a Satanás de repente, pero ¿alguien conectó las cosas? No, espero que no, pero dejemos un segundo esto. Dios le pregunta, ¿qué tal tu trabajo? Dijo, todo bien, y bueno, dijo todo mal, por eso todo bien, y esa es una historia verídica que cuenta en Midrash, que había una señora que era muy mala para su esposo y su esposo siempre sufrió. Y un día el esposo regresa muy contento a la casa y la esposa dice, ¿qué? Pues esa alegría, ¿por qué? Dijo, porque escuché del rabino que dijo que aquel que tiene una señora mala o al revés, no va a tener infierno. Entonces, gracias a Dios, yo estoy saliendo del infierno. Desde ese momento se volvió a ser la mejor esposa del mundo. Sí, así cuenta el Midrash. Pero dice el Satanás dice, bueno, todo bien, entonces Dios le dice, ¿viste a Job? ¿A Job? Dijo, ¿qué pasó con él? Dijo, ¿es un justo? Dijo, no, sí, es un justo. Y empiezan a discutir. Entonces Satanás dice, sí, claro que es justo, porque le diste todo el dinero del mundo, le diste toda la belleza, y claro, después de decir que tiene todo, entonces como esa gente que tiene todo el dinero del mundo y te hablan que hay que estar conforme con lo que tienes. Sí, gracias Señor, tienes $5 millones en la casa y hay que estar conforme con lo que tienes. Venga conmigo a vivir un día a ver si estás conforme. Pero dice Satanás, sí, el rey Salomón también tenía 1000 mujeres, tenía de todas las cosas que uno puede imaginar. ¿Y qué dijo en su libro? Todos son bobadas, todos son tonterías. No, tranquilos, nada, todo es pasajero. Entonces, Satanás le dice a Dios, si me das permiso atacarlo y traerle problemas, vas a ver que no va a ser tan justo. Y Dios le dice, ¿sabe qué? No hay problema, toma, tienes libertad, haga lo que tú quieras y vamos a ver qué pasa. Apenas recibe el permiso, se mueren los hijos, se mueren todos por ahí y se pierde todo el dinero por todos lados y yo todavía no maldice el nombre de Dios. Ahora, también ahí la historia es fuerte, es asustante porque ¿cómo puede ser que Dios le da, aparentemente Job es un tzadik, pero por un diálogo del Satanás, Dios le dice, háganle lo que quieres. Quiere decir que no era justo lo que Job recibió ese castigo. Pero bueno, ahí llegan los amigos. Después, otra vez en la reunión anual del gabinete de Dios, Dios le pregunta, ¿ves? Este Job, a pesar de todo lo que hiciste, se quedó justo. Y el Satanás dice, no Dios, es que no me permitiste a tocar a él personalmente. Si lo toco a él y le doy enfermedades y todo, vas a ver que ahí sí se va a acabar su justicia. Y Dios le da el permiso.
Y lo ataca, y llegan los amigos y lo empiezan a decir, es tus pecados, esto, el otro, unos diálogos largos, hasta que llega Dios y le aparece. Y ahí empieza un diálogo muy fuerte. Y Dios le empieza a decir, viste el mar, viste las cosas, los animales, le empieza a hacer un tour mundial. ¿Qué está pasando en este libro? ¿Qué está pasando? Primero, ¿por qué Dios le da permiso a Satanás a hacer algo injusto a una persona justa? Nada más para probarlo, si Dios ya aparentemente sabe todo. Entonces, ¿por qué tiene que darle lugar a ese Satanás de hacer lo que él quiere? 1. 2, ¿cuál es el problema o cuál es la respuesta de Dios con todo ese tour mundial que le está haciendo a Job? Entonces hay algunos que responden y dicen que Dios le dice a Job, tú piensas que tú sos el centro del universo y que tú lo que haces tiene que ser siempre castigo y recompensa de acuerdo de lo que tú haces. No, Señor, el mundo es mucho más grande de lo que puedes imaginar. Hay mucha creación del mundo que no tiene nada que ver contigo. Quiere decir que no sos el centro del universo. Hay otras cuentas aquí que no conoces. Hay otras cosas, no depende de tus pecados. No depende de tus cosas buenas o acciones. Hay otras cosas que influyen aquí. En otro punto no sos el centro del universo. Esa es una de las influencias que trajo también la revolución, lo llamo la revolución cosmológica de Copérnicus, del pensamiento heliocéntrico. Antes pensaron la gente que son el centro del universo. Nosotros somos el centro, la planeta. Y de repente llega y dice, no, señores, ustedes no son centro de nada. El centro está, ese es el sol. Nadie vive ahí, nadie ni puede acercar. Eso al final trajo también la iluminación y trajo muchas cosas cuando el humano dejó de pensar que es el centro del universo. Quiere decir que hay cosas que no entendemos. Como dijo alguien, en otras palabras, dijo, en el momento que me expliquen a Dios y me lo prueban 100%, dejo de creer en Él. Tiene lógica, ¿saben por qué? Porque si es un Dios que lo entiendo 100%, quiere decir que es como yo. Entonces, ¿para qué voy a creer en alguien que es como yo? Yo estoy buscando un Dios encima de mi lógica, encima de mis conocimientos, encima de todo eso. Si tú quieres comprobar un Dios que es más de tu lógica en tu lógica, entonces es una paradoja, porque si lo lograste a comprobar, no es Dios. Y si no lograste a comprobar, tal vez es Dios. Siempre digo que de la partícula más pequeña del mundo entendemos que no entendemos nada. Sí, no es chiste. Porque aquí se está hablando la luz, si es una partícula onda, entonces llegan los científicos y dicen, sí, es onda y partícula a la vez, depende del observador, la teoría cuántica y todo lo demás. Y es asustante, porque ¿cómo puede ser la dualidad de una materia que puede ser dos cosas a la vez? ¿Cómo puede ser que el gato de Schrödinger está vivo y muerto a la vez? Nosotros no podemos entender eso. ¿Alguien puede de aquí imaginar un triángulo redondo? Traten de imaginarlo, se van a enloquecer, porque no hay cómo imaginar una dualidad que se contradice. Entonces quiere decir que la mente humana es binaria, entiende 0 o 1, no entiende algo que es complejo, no entiende y no puede captar una dualidad, más que la partícula más pequeña del mundo, sí tiene dualidad. Quiere decir, Dios te dice, no entiendes ni la partícula más pequeña del mundo. ¿Cómo quieres entender al mundo? Lo que leímos hoy, la vaca bermeja, dice que es algo que no se entiende. ¿Cuál es la explicación de la vaca bermeja? No se entiende. Incluso el rey Salomón dijo, traté de entender y no logré. Mejor voy a entender a mi esposa. Eso no lo voy a entender. No, es algo que no se entiende. ¿Y por qué hay algo que no se entiende en la Torah? A propósito, para decirte y traerte humildad. No entiendes a todo. No puedes entender a todo las cosas que pasan en el mundo. Primero tenemos que entender esto. Entonces, de alguna manera para algunos es una respuesta porque hay maldad en el mundo. ¿Por qué? No sé. Una respuesta muy sencilla. No sé, no entiendo. Es decir, lo que Dios le dice a Job, hay cosas que no entiendes. Hay cosas más grandes de lo que puedes imaginar. La imagen es mucho más grande. Para mí, acabamos de salir de Purim y todos dicen cuál es el milagro de Purim y cada uno trae otra cosa. Pero para mí el punto más importante de Purim es cuando Mordejai le dice a Esther,
Normalmente cuando vemos un político que está en un puesto muy importante y lo necesitamos, ¿qué le decimos? Usted es el único que va a poder arreglar la situación, ayuda en esa situación, esto. ¿Qué Mordejai le dice a Esther? No te necesito. Es decir, si tú no, va a haber otro, pero tú te vas a perder. Es decir, tienes nada más una oportunidad. Dios te puso en un lugar, en un momento, que tienes la oportunidad de ser parte de la historia del pueblo judío. Pero si tú no quieres hacerlo, no te voy a necesitar. Algo más va a pasar porque la historia del pueblo judío es más grande de una figura, de una persona, de una época o de un payaso que quiere hacer alguna cosa mala al mundo y al pueblo judío. En toda la historia judía teníamos gente que nos queríamos hacer daño. La gente me dice, ¿y qué vamos a hacer con este tipo que habla en contra de Israel? Señores, ¿cómo se llama eso? Que se tome el número, ¿sí? Hay fila de mucha gente que nos querían hacer daño y nadie logró. Es decir, Mordejai le dice a Esther, tú tranquila, si quieres, venga, si no, vaya, nosotros vamos a seguir. La parte más importante de la Torah es el momento que Moisés no entra a la tierra de Israel. Y no nada más que no entra, sino no sabemos ni siquiera dónde está enterrado. ¿Por qué? Para decirte con todo el respeto a Moisés, y hay respeto, el judaísmo no depende de él. Si él no está, seguimos. No sabemos dónde está enterrado, seguimos. No entra Israel, viene Josué, hay otros. La historia es más grande de una persona, de una cosa o de una época. Hay una imagen, el panorama es mucho más grande de un pedazo. Dentro de eso, hay otro pecado que no se entiende, el pecado del becerro de oro, que lo leímos la semana pasada, y seguimos hablando del tabernáculo que viene a responder a esto. Es un pueblo que aparentemente era un pueblo sabio e inteligente. Imagínense ahora el siguiente escenario. Llega el pueblo, dice Moisés no está, bueno, necesitamos un Dios. ¿Ustedes qué harían en ese momento? No sé, pero vamos a hablar de ese pueblo. Dice, vamos a hacer un Dios, hacen una fogata, sale un becerro de oro. Ese es Dios. Es decir, acaba de hacerlo, Señor. No, ese me sacó de Egipto. Pero te acabas de hacerlo, hace segundo no estaba aquí, ahora lo hiciste. ¿Cómo puedes pensar? Te estoy hablando no de una forma religiosa, estoy hablando de una forma lógica. ¿Cómo puede ser que ahora estás fabricando algo diciendo que ese te sacó de Egipto? Y el problema más allá es que hay un versículo dentro de todo el pecado del becerro de oro, hay un versículo que dice que Moisés saca su carpa y sale fuera del campamento de Israel, sale fuera de ahí. Hay un diálogo ahí de Moisés con Dios. Y Moisés le dice a Dios, Dios, ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema del becerro de oro? No era idolatría. Ellos no te buscaron a ti. Ellos no dijeron que Dios no existe. Ellos dijeron, Moisés se perdió. Ellos me vieron a mí como el centro de todo. Y ese es el problema, que tú estás allá y no estás aquí. Y no te ven y no le haces falta. Pero cuando yo me fui, se acabó todo. Por eso dice Moisés, yo me voy, yo salgo, entras tú. Y Dios le dice, ¿sabe qué? Ahora que hagan un tabernáculo y voy a estar dentro de ellos, no del tabernáculo. Voy a estar dentro de ellos. Voy a ser ahora parte integral de cada una y uno de las personas. Voy a dejar de ser un Dios trascendental y voy a estar adentro de todos. Es decir, de alguna manera, lo que Moisés ve en el pecado del becerro de oro, que el pueblo empezó a ver a él demasiado como el centro del judaísmo y de todo, y que sin él no hay nada. Entonces Moisés sale, no nada más que no entra a Israel y eso, hasta qué punto el líder sale de todo el lugar y dice, yo me salgo de todo, entras tú, y ahí es el concepto del tabernáculo, el concepto de Dios no necesita una casa. Dios no necesita que construyan algo muy lindo. Dios no está en la construcción linda. Dios está en los constructores lindos que hacen cosas buenas, que construyen. Y bueno, y que todos tienen que ser parte de esa construcción, pero la construcción va a ser muy sencilla, va a ser portátil, va a ser algo que se puede mover y que se puede cambiar. No tiene que ser algo muy grande, no tiene que ser una arquitectura muy hermosa. Tiene que ser que cada uno dé de lo que puede dar. Puedes dar algo, alguna madera
traiga alguna bandera, lo que sea, oro, plata, como dice, el dinero no es lo más importante en la vida. Lo importante es la cantidad. No, que cada uno dé de su corazón. Que cada uno dé de su corazón, de lo que puede dar, de que puede ser parte. Porque el pueblo de Israel antes era un pueblo pasivo. Era un pueblo que recibe todo de Dios y no hace nada. Como un pez en el agua, nada. Y recibe todo. Recibe milagros, partida del mar, maná, carne, pollo, agua. Y cada vez que reciben más quejas y más problemas. Y Moisés no entiende y dice, Dios, ¿cómo puede ser? ¿Qué voy a hacer con ese pueblo? Y Dios le responde, que hagan un tabernáculo. Dale una responsabilidad en la vida. Eso le va a dar significado, una conexión, una pertenencia, y se van a conectar a algo. Porque si no van a hacer algo, van a sentir pasivos y eso le va a dar un vacío. Nosotros lo vemos en el mundo. Cada vez que el mundo avanza más, hay más suicidios, más problemas, más depresión, más estrés, porque la gente siente menos necesarios para el mundo. También con los hijos funciona igual. Si nosotros nada más le vamos a dar a los hijos sin que ellos participen, cada vez van a estar más amargos. Lo puedes llevar al parque, al mejor parque del mundo, pero después de un día haciendo y aleve y avó por todos lados, subiendo y bajando, faltó una cosa ahí y salen llorando. Hasta que no le vas a dar una responsabilidad en la casa, van a sentir cada vez más y más amargos. Esa es la construcción del tabernáculo que tenemos que hacer. Hay una historia de Víctor Mishko, lo conté en algunas ocasiones, no sé si aquí, que él era abogado en Londres y él invitó al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Shimon Peres, con el rey de Jordania, Hussein, a una noche, a una cena. Y llegaron, comieron muy rico, hablaron, se acabó la comida, se levantaron para irse, y Víctor se levantó y dijo, señores, los trastes, a limpiar. El hombre se recuesta, no hay serviente en la casa, limpie. El rey, el ministro, lo miran, le dicen, ¿cómo quiere limpiar? ¿Ustedes comieron? Sí, ahora limpiar, por favor. Y ni modo, no tenían de otra. El ministro se fue a limpiar, a lavar, y el rey secó, empezó a secar los trastes. Y en ese momento hablaron, y ese momento generaron una amistad que terminó en un acuerdo entre Israel y Jordania, al final en el acuerdo de paz entre Israel y Jordania en 94. Es decir, hablar es bonito, pero no te genera nada. Cuando haces algo juntos, empiezas a generar una conexión sentimental con las cosas. Cuando no hay conexión, sos pasivo y no recibes nada y cada vez te generas más amargura. El momento que tú empiezas a actuar es el momento que empiezas a tener también conexión. Por eso en una comunidad, cuando la gente actúa, cuando la gente anda, también en un matrimonio, la gente piensa que el amor viene de la primera vista. Sí, el divorcio de la segunda vista. Ese no es amor, ese no es amor, esa es pasión. El amor viene durante todo el tiempo cuando el esposo se sacrifica de su voluntad, de sus deseos para alegrar y hacer feliz a su esposa y también al revés. Y cuando cada uno da, es el momento que uno empieza a recibir, porque es el momento que empieza a generar una conexión, porque si no, escuchen bien, no hay ningún motivo de casarse, ningún motivo. Traer hijos puede estar mucho más afuera. Estar feliz, les prometo que afuera también pueden estar mucho más felices. La mayoría cuando pregunto ¿quién es casado? Entonces se levantan algunos la mano y ¿quién es feliz? Se levantan otros. ¿Ok? Entonces la felicidad no depende nada más. El matrimonio viene a responder a ese punto. El matrimonio es el tabernáculo hoy en día de nosotros. Es la construcción que hacemos juntos. Es la construcción que traemos ahí a los niños. Es una construcción que ahí Dios llega. Porque cuando dos personas pueden unirse y cada uno cede de su parte, viene el amor verdadero que puede hacer. Ese es el punto que dejas de ser pasivo y vuelves a ser activo. Y ahora quiero regresar a Job y explicarle aquí algo muy interesante que tiene que ver con Pesaj y sacar una respuesta nueva porque hay maldad en el mundo. Job, para mí la enseñanza de este libro es una sola enseñanza. Job era pasivo, recibió todo el bien, después era otra vez pasivo, recibió toda la maldad,
El punto del cambio era cuando él empieza a ser activo y empieza a alegar. Y dice, Dios, ¿por qué me hiciste eso? Dios cambia esto. No es justo. Empieza a alegar y ese es el momento que Dios le devuelve todo. Cuando uno empieza a discutir, cuando uno deja de aceptar la maldad, ese es el momento que uno puede empezar a tener las cosas buenas. Si la gente piensa que nada más van a estar ahí pasivos, que Dios me ayude, Dios no te va a ayudar. Es decir, yo voy a estar bajo de la lluvia, sin sombría, y voy a leer todos los salmos, y voy a escribir otros salmos nuevos. No te va a ayudar, te vas a mojar. Hay alguien que dice, Dios, ¿por qué no me mandó salud? El tipo en la mañana come todo tipo de carne con todo el aceite y Coca-Cola y café y esto y fuma y hace todas las maldad del mundo para su salud. Y después, Dios, ¿por qué no me mandaste salud? Te mandó salud, pero no te mandó sabiduría para ver que sos lo que perjudica a tu propio cuerpo. Es tu problema, no es problema de él. Es decir, deja de culpar a Dios por todos los problemas que te pasan. Empieza a ser activo y empieza a mejorar las cosas. Antes que entendieron, cuando llegó Louis Pasteur en 1870 por ahí, encontró que las enfermedades vienen de bacterias. La gente siempre pensaron que viene por algún duende que le entró, algún sueño malo, alguna maldición, algún mal de ojo. La gente empezaron a creer en tantas cosas externas con tal de seguir siendo pasivos y no actuar. Hay más gente que cree en el mal de ojo que la gente que cree en Dios. Sí, hay como 72% del mundo que creen en el mal de ojo. Sí. Y mucho menos creen en Dios. ¿Y por qué? Porque es muy fácil creer en el mal de ojo. Yo soy el excelente persona del mundo, el más exitoso, inteligente y todo lo que quieran, pero ¿qué puedo hacer que alguien me eche mal de ojo? Problema de él, no problema mío. Entonces, cuando uno empieza a tirar todo para afuera y culpar a todos afuera y deja de ser activo, entonces vuelve Job, vuelve una persona que recibe la maldad y dice, pero yo soy justo. Puede ser que sos justo, pero sos pasivo. Es decir, no puedes cambiar las cosas. El punto más importante de la Torah es cuando te cuenta de Moisés frente a Noé. Noé es un pasivo que recibe el diluvio como un decreto de Dios y hace lo que Dios le obliga. Y así dice la Torah, que Noé hizo todo lo que Dios pidió, pero es el culpable del diluvio. Moisés, en cambio, cuando Dios le dice, voy a eliminar el pueblo de Israel, Moisés le dice, bórrame de tu libro, no lo vas a hacer. Imagínense la fuerza de Moisés diciéndole a Dios esto. Y Moisés aprendió eso de Dios mismo, porque cuando Moisés ve la zarza, el árbol, ahí en el desierto con el fuego, Moisés ahí le dice, Dios, ¿qué pasa? Y todos piensan que ahí es un paseo que Moisés está viendo el árbol y el fuego. No, Moisés está viendo el sufrimiento del pueblo de Israel. Y le dice, Dios, si existe el sufrimiento y la maldad, ¿dónde estás tú? ¿Por qué no arreglas las cosas? ¿Y qué Dios le responde? Moisés, yo estoy aquí. Si tienes problema con el sufrimiento, vaya a apagar el fuego, vaya a sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Por qué estás perdiendo tu tiempo aquí? Vaya a sacarlos. Pero la enseñanza es mucho más poderosa. No termina ahí. Moisés no va a sacar el pueblo de Israel de Egipto y le dice no, porque él sabe que había una profecía que Dios dijo, que van a estar 400 años. Así Dios le dijo a Abraham. Y apenas pasaron 210 años. Entonces Moisés dice, no se puede en contra de la profecía. Como los griegos que dijeron, cuando la profecía de Edipo es la tragedia, porque no se puede salir de la profecía. Si el profeta dijo, se tiene que cumplir sí o sí. Los romanos lo llamaron fortuna y los árabes lo llaman maktub. Cuando algo está, no se puede cambiar. Y Dios le dice a Moisés, si tú quieres, puedes cambiar incluso mi palabra. Incluso si no pasaron 400 años, puedes ir a sacarlos antes del tiempo. Porque si tú te pones activo, yo creo en ti, yo te di la fuerza desde el árbol de la sabiduría de ser parte de Dios, de poder cambiar el mundo, de poder luchar en contra de la maldad. Entonces nosotros sí podemos quejar todo el tiempo porque hay maldad en el mundo. Podemos quejar. No podemos entender porque Dios no quiere que lo entendamos, porque en el momento que lo vamos a entender, lo vamos a aceptar y lo vamos a justificar y en ese momento no lo vamos a cambiar. Dios quiere que lo cambies, no que lo aceptes. Cuando hay un niño con hambre y yo digo, ¿ese niño por qué tiene hambre? ¿Será porque es reencarnación de Amalek?
Entonces, ¿qué hice? Lo entendí. Y en ese momento cuando lo entendí, lo justifiqué. Y ahí no lo voy a dar de comida porque es la voluntad de Dios. ¿Qué voy a meter yo? Como algunos dijeron que no se puede agarrar tranquilizantes en contra del dolor, porque si Dios te mandó dolor, tú no lo puedes quitar. Y ese era el pensamiento en muchas épocas, en muchas culturas, en la historia, en todos los lugares. Si Dios te dio una cosa mala, ¿qué puedo hacer? Entonces la gente se fueron a rezar o se fueron a estudiar. Dice Maimónides, es idolatría. Rezar es muy importante, pero cuando llega el momento que los egipcios persiguen al pueblo de Israel y Moisés se pone a rezar, Dios le dice, deja de rezar. No porque era tartamudo y hasta que termine el resto lo van a matar a todos. El punto era mucho más sencillo. Dice, deja de rezar, ahora no es momento de rezar. Póngate activo. Póngate activo. En el momento que te vas a poner activo, vas a poder cambiar las cosas. Ahora, no sé cuánto tiempo tengo. No, apenas estoy en la introducción. Pero bueno, me pongo activo para seguir hablando. Pero ese punto que le estoy diciendo, quiero subir una escalera más para entender un punto mucho más importante que tiene que ver con esto. Resulta que entre Pesach y Shavuot nosotros contamos 49. El 50 es el día que no está en la cuenta. ¿Ok? Los números siempre son muy importantes. Entre paréntesis hay gente que me dice, mira, a mí me gustan los números y nunca das números. Porque bueno, yo no creo en números, yo creo en humanos. Pero para algunos que sí les gustan los números, el 7 por 7, ya saben que todo el 7 es sagrado y esto, pero el tabernáculo era algo material, era algo para conectar al pueblo. Por eso el tabernáculo tiene el número 6 siempre alrededor. Y si ustedes tienen calculadora y sacan la raíz del número 6, ¿qué van a recibir? La raíz del número 6 van a recibir el número 2449, 48, 87, 97. ¿Ok? ¿Qué da este número? Vamos a ver. Primero agarramos los años. 2449 era el año que fue construido el tabernáculo. Ahora vamos a ver en qué día fue construido. Entonces vamos a agarrar los otros números, 48, 97. Multiplicándolo por 365 días vamos a recibir el número 178. Y otros números, vamos un segundo con los otros números. 178 es el día. El día 178 es el día, el primero de Nisan. ¿Ok? Ahora vamos a sacar la hora. ¿Cuál es el número que te salió después de 178? 7405. Multiplicándolo por 24 te va a salir 17. 17 es la hora, ¿ok? Es 5. Y vamos con los minutos. El resto después de 17 te sale 6720 por segundos, por 60 segundos. ¿Cuánto te va a salir? Ahí vas a sacar el minuto, va a ser el día 178, que es el Chodesh Nisan, a las 5:46, que era la puesta del sol de este día, el día que se inauguró el tabernáculo. De eso lo sacas de la raíz del número 6, que es la parte completa de todo lo que es la parte material que tenemos en este mundo. Porque el tabernáculo era la parte donde se conectaba también la parte material, no era más un concepto espiritual, nada más. Pero vamos a seguir un poquito más. Entre Pesach y Shavuot, 49 días. ¿Cuándo cae Shavuot? Después de 40. Pero esa respuesta no está de acuerdo en todas las opiniones. Por ejemplo, dejamos ahora en Etiopía, que tenían otras cuentas el Beit Israel, los saduceos. Los saduceos en el tiempo del segundo templo tenían discusión con los Jajamim. Los Jajamim dijeron que Shavuot tiene que salir, que empieza la cuenta después de Yom Tov de Pesach. Entonces Shavuot sale 49 días después. Según los saduceos, la Torah no dice que hay que empezar a contar después de Pesach, sino dice que hay que empezar después de Shabbat. Entonces Shavuot siempre cae el día domingo de la semana, 7 semanas después. ¿En qué consiste esa discusión? Nada más una discusión semántica, cómo se llama Shabbat, si es Yom Tov o no. No, aquí hay algo mucho más importante.
los dos están de acuerdo que la cuenta del Omer tiene que ver con el Omer, que la palabra Omer también apareció con la maná que le salió al pueblo de Israel en el desierto. ¿Qué? La medida. Quiere decir que hay una conexión entre la maná y la cuenta del Omer. Ahora la pregunta es, dos preguntas. ¿Cuándo empezó a caer la maná y cuándo dejó de caer la maná? Cuando empezó a caer la maná fue el día domingo de la semana. ¿Ok? Mi Maharat Shabbat. Cuando dejó de caer, cuando entraron a Israel, dice mi Maharat Pesach el 16, quiere decir un día después de Pesach. Ahora está muy clara la discusión. Los saduceos dijeron, para salir de Egipto, de Pesach a Shavuot, nosotros empezamos a contar en el momento que empezó a caer la maná. ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos aquí en el mundo, somos pasivos. Tenemos que contar nada más de lo que Dios manda. Nosotros no podemos intervenir en lo que Dios manda. Por lo tanto, para salir de Egipto era nada más el orden de Dios. Y cuando empezó a bajar la maná de Dios, lo que Dios baja a este mundo. Por eso ellos tenían la fe nada más en la Torah escrita. Porque nosotros no podemos interpretar ni siquiera la Torah. Porque todo lo que Dios bajó, ahí se acabó. Nosotros nada más tenemos que repetir. Así es. Pero llegan los Jajamim y dijeron, no, lo contrario. Tu fuerza en este mundo no es ser pasivo. Y nada más repetir como un loro lo que... Ustedes saben que había una tienda en Jerusalén que vendía loros. Y llega uno y dice, ¿ese cuánto cuesta? Dice, ese cuesta $1,000. $1,000, ¿qué sabe hacer? Él sabe la lectura semanal. Bueno, ¿y el otro cuánto cuesta? El otro cuesta $3,000. ¿Por qué? Mira, él puede leer Faradí y leer Ashkenazí también. Y también tiene el rezo de la mañana, tarde y noche, lo sabe de todo. Bueno, el otro cuánto cuesta $10,000. ¿Qué sabe este? Él sabe preguntas alágicas. Le pregunta alágica y él sabe de todo. Bueno, y el otro que sabe cuánto cuesta $20,000. $20,000. Sabe todo el Talmud también. Y aquel que está ahí, ¿cuánto cuesta? $100,000. $100,000. ¿Qué puede saber este tipo? Dijo, yo no sé qué sabe, pero todos los demás lo llaman rabino. Entonces, pero nosotros no tenemos que repetir nada más lo que Dios manda. Por eso Jajamim dicen, usted empieza a contar la salida de Egipto del momento que dejó de caer la maná, que Dios dejó de hacer para ti y que tú tenías que empezar a trabajar por tus propias manos. Por eso Jajamim dicen que pueden interpretar la Torah de cualquier manera, en cualquier momento. Incluso, escuchen bien, en contra de la opinión de Dios. Si no me creen, no es mis palabras, es palabras del Talmud, en una discusión de Rabbi Eliezer Jajamim, que Rabbi Eliezer dice que y saca prueba del cielo que él tiene razón. Y se paran Jajamim y dicen, no nos importa lo que dice arriba, nosotros decidimos aquí. Para mí la entrega de la Torah fue no nada más entrega de palabras, porque yo le pregunto, yo estuve en una sinagoga muy ortodoxa hace poco y le pregunté, ¿qué recibimos en la entrega de la Torah? Todos dijeron, la Torah. ¿Qué exactamente? A ver, ¿que toda la Torah recibimos? Entonces sale algo muy ridículo, ¿por qué? Porque en la Torah está escrito que van a hacer el pecado del becerro de oro. Entonces imagínate, el pueblo recibe la Torah y dice, wow, en unos días vamos a hacer idolatría. Obviamente que no recibieron esto. Entonces, ¿qué recibieron? Entonces me dijeron, recibieron los 10 mandamientos, las 2 tablas de la ley conectadas a las nubes. Entonces le dije, ¿cómo puede ser? Esto Moisés baja 40 días después y lo rompe después. Quiere decir que antes no lo recibieron. Entonces, ¿qué sí recibieron en ese día? Entonces, de repente se le movió el tapete o le quité el tapete porque, pues, ¿qué recibimos? Hacemos fiestas, bueno, hay que seguir haciendo las fiestas, pero ¿qué recibimos aparte de comer cheesecake? Entonces, le dije, si ustedes ven al principio de la lectura de Yitro, entonces Yitro le da un consejo a Moisés y le dice a Moisés, tú no puedes estar solo, tú tienes que ser lo que le da también a otros y otros líderes también. Delegar de tu fuerza a los demás también. No puedes estar solo. ¿Por qué no puedes estar solo? Porque algún día vas a morir, no por esto. Vas a morir porque todos mueren. Y cuando vas a morir vas a dejar un vacío y el pueblo no va a tener ninguno. Entonces en este momento es tu problema.
Cuando algunos en Israel me dicen, mira, y si no va a estar ese primer ministro, no hay alguien más. Entonces yo siempre le digo, es problema de él, no es problema mío. Porque un verdadero líder tiene que hacer líderes. Tiene que dejar legado con líderes. Y por eso Moisés empieza a hacer esto y él mismo lo hace Dios. Dios le dice, yo le entrego la fuerza de interpretar la Torah. En la entrega de la Torah le entregué la fuerza de dejar de ser pasivos y empezar a ser activos. Y ese es el momento de la discusión entre Jajamín, cuándo cae, cómo salimos de Egipto. ¿Cómo salimos de Egipto? Bueno, hay muchos que salen de Egipto. Yo salí de Egipto la semana pasada también. Sin riqueza, sin nada, ¿sí? ¿Ah? Sí, son cosas increíbles. Mi amigo le ocurrió a buscar la sinagoga de Maimónides. Y sí, la sinagoga en Cairo, al lado de Tahrir, y con todos los, y metimos ahí con unos personajes que no eran como con la cara más linda del mundo, y con el mismo día que Trump le dice el anuncio que va a dejar de ayudar a Egipto y con todos los problemas que pasan en Israel. Y le dije a mi amigo, en vez de encontrar la sinagoga de Maimónides, van a encontrar 2 tumbas de 2 personajes que estaban visitando en este lugar. Entonces salí de Egipto. Pero, ¿qué es salir de Egipto? La salida de Egipto es la base de todo el judaísmo. ¿Por qué es la base de todo el judaísmo? No Egipto. La salida de Egipto. ¿Por qué? La salida de Egipto es una muestra que todo se puede cambiar. Incluso lo más fijo del mundo, el esclavo, que según todas las culturas del mundo era la casta más baja del mundo, que no se puede subir, incluso a Platón, el gran filósofo griego, que todos aplauden cuando escuchan su nombre, pero él escribió que el esclavo Dios le metió en vez de oro y plata y otras cosas, le metió polvo. Ese tipo no puede nunca salir de su esclavitud. Es decir, lo vieron como algo bajo. Y Dios dice, incluso el esclavo más humillado puede salir y ganar su tierra prometida y hablar con Dios. Es decir, todo se puede cambiar. Esa es la salida de Egipto que nos muestra que puedes ser activo, que puedes cambiar. No, hay mucha gente que sale de Egipto. La pregunta es, ¿cómo sales? Había uno que estaba en la cárcel y llega el doctor y lo revisa y le dice, mira, el riñón tienes un problema ahí, lo quita una parte. La otra semana lo revisa y dice, tu hígado también infectado, hay que quitar una parte, le quita una parte. Después le dice, la mano tiene una infección, hay que quitar una parte, después la pierna, después... Y el Señor dice, oye Señor, yo estuve 100% sano cuando entré aquí, ¿sos doctor o qué sos? Dijo, yo no soy doctor, yo soy tu abogado, le prometí a tu familia que te voy a sacar de aquí, poco a poco lo voy a hacer. Entonces salir de Egipto, ustedes se ríen, el tipo está llorando. Salir de Egipto es muy fácil. La pregunta es, en hebreo no se llama salida de Egipto. Es un error que incluso lo que sabe hebreo desde que nació no se da cuenta. No se llama la salida de Egipto. Se llama en hebreo Yetziat Mitzrayim. En hebreo cuando dices Yetziat Mitzrayim, ¿quién sale? Sale Mitzrayim, no salen nosotros. Es decir, Egipto sale. La salida Egipto, no la salida de Egipto, la salida Egipto de nosotros. Es decir, Egipto en hebreo es un lugar que te encierra, que te dice no se puede. Y llega Dios y te dice, tú sí puedes. Vas a comer del árbol incluso prohibido, vas a ver que puedes. Puedes mejorar el mundo, puedes hacer todo lo bueno para el mundo, puedes dañar el mundo. Pero todo depende de si te pones pasivo y empiezas a culpar a todo el mundo, o te pones activo y empiezas a mejorar las cosas. Es decir, tu obligación es ponerte activo. Esa discusión no era una discusión nada más de los saduceos y los jajamim en la época del Segundo Templo, era también una discusión en Europa en el siglo XIX, XX, cuando empiezan todos los problemas, antisemitismo y todo lo demás, y llega Herzl y empieza con toda su idea de sionista, de salir y hacer una casa para el pueblo judío. Bueno, había otros que lo escribieron, Pinsker, había Rabino Kalischer, Rabino Elkalai, pero Herzl empezó a trabajar. Dicen que Herzl vivió en la misma calle de otro judío muy famoso de aquella época. ¿Alguien sabe quién? Freud, el papá de la psicoanálisis. Vivieron en la misma calle en Viena en el mismo año. Y nunca vieron uno al otro. Nunca.
Y cuando Elie Wiesel escuchó eso, dijo, qué bueno que no vieron uno al otro. Porque imagínense si él se lo hubiera encontrado con Foy y le hubiera contado el sueño de tener un país para los judíos. Foy le hubiera dicho, oye, tienes una complicación de Dreyfus, te voy a poner en la sofá, te voy a dar una pastilla, lo hubiera, por tu pesadilla, lo hubiera borrado el sueño, hubiera eliminado. El sueño hay que desarrollarlo, hay que entender que tú puedes. Pero cuando Herzl trajo su idea, ¿quién eran los primeros que empezaron a alegar y a contradecirlo y a oponer? Los más ultraortodoxos, porque ellos dijeron, no, si Dios no nos manda a sacar, nosotros no podemos salir. No hay, hasta hoy el rabino de Satmar, los hasídicos de Satmar que están en contra del Estado de Israel, no están en contra del Estado de Israel porque están ahora con el Hamas nada más. El tema es, tienen manejado de una forma ideológica, para mí saducea. Es decir, nosotros no somos activos en este mundo. Si Dios no te saca, tú no puedes salir. Tú no puedes hacer una acción así en contra de la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es estar ahora en Europa muriéndose en el holocausto, ¿qué puedes hacer? Aceptando el decreto, dijeron. Y eso es lo que pasó con ellos. Es decir, no trato de justificar ahora lo que pasó y trato de explicar y eso. Simplemente pongo las cosas como son. Y cada uno que le dé su explicación. Pero ese era el pensamiento que estaba atrás de eso. Nosotros somos pasivos, no activos. Y Herzl dijo, no. Y algunos otros sabinos que sí lo apoyaron. Sí podemos ser activos. Sí debemos de ser activos. Porque si no, nunca vamos a salir. Esa es la misma discusión hoy en día. La gente me pregunta por qué los ultraortodoxos no quieren ir al ejército. ¿Será por flojera? No. Ellos no son flojos. ¿Será por kashrut? Les digo algo de propia carne. El ejército es el lugar más kasher del mundo. ¿Sí? ¿Quieren un ejemplo? Es el único lugar del mundo que no puedes cocinar lácteo para no traer alguna confusión. Es una ley del ejército que no pueden, en todas las bases del ejército, no se puede cocinar lácteo. No existe eso ni en Lev Tahor de Guatemala. No existe eso en el lugar más extremo del judaísmo que no se puede cocinar lácteo porque tal vez te vas a confundir. Es el lugar más kasher. Tiene sinagogas en todas las bases, tiene rabinos en todas las bases, tienes Torah, tiene estudio, tiene lo que tú quieras. Había gente en el ejército que me dijeron, mira, por primera vez rezo 3 veces al día. Es decir, el ejército se volvió más religioso que antes. Porque en la yeshiva no lo exigen tanto, pero ahí en el ejército todo es ley. Entonces, ¿por qué no van al ejército? Por la misma razón. Porque si ellos opinan que nosotros tenemos que ser pasivos, porque tenemos que recibir de Dios todo lo que Él manda, sin contradecirlo, entonces, ¿cómo vas a participar en el ejército? Que es algo activo. No tienes que ser algo activo, tienes que ser pasivo, porque si tú vas a estudiar, rezar y todo, Dios te va a mandar todo, tú tranquilo. Y no funciona, porque la Torah siempre te dice, tienes que ser activo. Como dice el pastor, la azot, ustedes saben cuántas veces está escrito la palabra la azot en toda la construcción del tabernáculo. ¿Cuántos? Ya tienes 10. 39. ¿Ah? No son las 39. 39 está escrito de los melajot, pero otra cosa. 248. Que son los 248 preceptos activos que tenemos. Es decir, la construcción del tabernáculo no es una construcción física nada más, es una construcción que cada uno hace hoy en día en su vida a través de las acciones constantes que tiene que hacer diariamente. Es decir, es algo que nosotros construimos poco a poco. Es algo que tenemos que entender que nosotros lo construimos. Por eso Dios dice, para crear el mundo y para hablar de la creación del mundo, suficiente con 35 versículos. No necesito más, porque no es el enfoque aquí. El enfoque es el humano. Siempre digo, la religión, el judaísmo es una religión antropocéntrica, no teocéntrica. Dios no está en el centro. El humano está en el centro. ¿Y quién lo puso ahí? Dios. Porque en toda la Biblia habla sobre el humano. Y la creación que el humano tiene que hacer. Génesis empezó espectacular. Muy lindo con la creación de Dios. Y de ahí todo fue mal. Todo fue mal.
parece que un fracaso. Dios le dijo al humano, no comas del árbol, comió al árbol. Le dijo a Caín, no mates a tu hermano, mató a su hermano. Le dijo a Sodoma, no, le dijo a Torre de Babel, no construyan, construyeron. Le dijo a Egipto, más saca al pueblo de Israel de Egipto, no lo sacó. Tenía que hacer tantas cosas hasta que salieron, y esos judíos siempre querían regresar a Egipto. Todo fue al revés. Todos los hermanos pelearon en Génesis. No nada más Caín y Abel, Isaac, Ismael, Jacob y Esaú, José con los hermanos y Raquel con Lea y todos. Es decir, encuéntrenme algo positivo en todas esas cosas. Sí. Todo negativo. Sí. Empezó muy bien, terminó muy mal. Pero Éxodo empieza muy mal con la esclavitud del pueblo de Israel de Egipto. Pero termina con la presencia de Dios dentro de la construcción humana que hace en este mundo. En otras palabras, Dios te dice, yo puedo hacer todo y tú puedes destruir. Porque ya tienes libre albedrío y puedes destruir. Tienes la capacidad de destruir y echarme la culpa a mí. Pero también tienes la capacidad de construir mejor que antes. Tienes la misma forma que hacer. ¿Qué están mirando? Ah, están mirando otras fotos. Eso me acuerda que había un rabino que llega a dar la charla y de repente ve que todos los alumnos pusieron grabadoras ahí y se fueron. Entonces él puso su disco hablando y se fue también. Entonces ahí tienen la imagen. No la tumba, buscamos la sinagoga. Encontramos algo que parecía sinagoga. Le dije a mi amigo, esta es la sinagoga de Maimónides y todo lo que llegaron después. El punto que quiero empezar a terminar sí, más o menos el tiempo. Terminar ese punto de todo eso, lo que pasa con la maldad y las cosas buenas. Si es interesante, avísenme. Bueno, todos esos lugares, la verdad, cuando voy a todos esos lugares, entonces por un lado encuentro mucha maldad, encuentro muchas cosas malas que pasan en el mundo, pero por otro lado también encuentro que hay mucho más cosas buenas que malas en este mundo. Entonces también eso pasa con el antisemitismo, que vamos a hablar en la tarde, pero nada más un punto que se conecta con esto. La gente dice, y yo lo veo en muchos lugares, hay antisemitismo, ¿qué podemos hacer? Es un decreto de Dios, ese bajó de Sinaí, ese es problema del Papa, ese es el problema del otro, ese es esto, es el otro. Echan la culpa a todo el mundo y dicen, ese no se puede cambiar. No importa lo que vas a hacer, siempre nos van a seguir odiando. Y yo digo, ¿usted es saduceo o su amigo? ¿Por qué dice que no se puede? Todo se puede. Todo se puede y vamos a ver en la tarde hasta qué punto se puede. Pero se puede cambiar. Y no nada más que se puede cambiar, tenemos que saber algo. Si vemos un viaje histórico rápidamente en toda la historia del pueblo judío, vamos a ver que después de cada cosa mala salió algo mejor que antes. De la esclavitud de Egipto recibieron la Torah. Abraham, Isaac y Jacob no recibieron. Pero después de la esclavitud y los problemas, se formaron el pueblo de Israel. Antes no. 1. 2. Después hacen el becerro de oro y el pecado. Pero después entran a Israel, construyen el templo y antes no tenían eso. Pero eso genera la destrucción de Babilonia y van a Babilonia 70 años. Pero ahí se une el pueblo de Israel a través de Zerubabel, Israel escritor, Purim y todo lo que pasa y se forma el pueblo de Israel más unido que antes y construyen el segundo templo. Entonces sale algo mejor. Pero ahí llegan los romanos y lo destruyen. Y otra vez problemas. Pero en el exilio y gracias al exilio se desarrolló todo el Talmud de Babilonia y de Jerusalén. No se desarrolló en Israel, sino en Babilonia. Es decir, toda la parte de la Torah oral se desarrolló en el exilio. Después llegan las cruzadas y salen los judíos ashkenazim, que antes no estaban. Después de la Inquisición sale toda la parte mística sefaradí, de Arizal, Rabbi Yosef Karo, de muchos que salen después de eso. Después de los cosacos, ya el siglo XVII salen los hasídicos. Después del holocausto sale el Estado de Israel. Y también después del 7 de octubre también va a salir algo mucho mejor. Quiere decir que si ellos van a tratar de debilitar nuestro cuerpo, siempre van a terminar a fortalecer nuestra alma y nuestro espíritu. Y así siempre pasó. De cada cosa mala tienes dos opciones.
o quejar contra Dios y culpar a todo el mundo por la maldad que hay, y decir por qué hay maldad y tratar de traer respuestas filosóficas, históricas, histéricas, lo que tú quieras. Pero tienes la segunda opción de empezar a ser activo y cambiarlo y traer algo mejor que antes no tenías. El pueblo de Israel hoy en día siempre hablan de premios Nobel, de sabiduría, de todo lo que... Y hay gente que ya piensa que son inteligentes. Pero no, le digo, no, ustedes no son inteligentes más que el otro. Ustedes no son más lindos, y Moisés mismo le dijo, ustedes no son el pueblo elegido porque son más sabios o son en la mayoría del mundo. Ustedes son un error estadístico de un censo en China. No, sí, hacen mucho ruido, pero eso es lo que son. 0.2 de la población que vive en 0.005 del planeta y piensa que es... No, ustedes no son. Entonces, ¿por qué es pueblo elegido? Él mismo hizo a Abraham esa pregunta y Dios le respondió, porque van a sufrir. Y al sufrir, vas a ver que esas adversidades se van a transformar en algo mejor si lo van a saber hacer. Es decir, el mismo pueblo perseguido es elegido para transmitir, no que es mejor, sino transmitir la esperanza, que no importa dónde estás y no importa la maldad que te tocó y no importa si tu nombre es Job, puedes cambiarlo, alegar en contra de Dios, cambiar el decreto de los 400 años, salir antes del tiempo y llegar a tu tierra prometida. No importa cuál es tu nombre, no importa dónde naciste, no importa quién sos, no importa de qué religión llegaste o qué... Háblame del futuro, del ser, de lo que tú quieres hacer. No sos pueblo de Israel porque sufriste en Egipto y te volviste un pueblo porque compartiste pasado pesado juntos y ya sos un pueblo. No, sos un pueblo hoy cuando recibes la palabra y cuando recibiste la visión para cambiar el futuro. Ese es el pueblo. Nosotros no estamos en Israel porque nos mataron en el holocausto. Nosotros no estamos en Israel porque nos odiaron en toda la historia. Nosotros no estamos en Israel por una recompensa por todas las cosas malas que pasamos. Solo estamos en Israel por un futuro, para poder juntos con todo el mundo traer a este mundo a un mejor lugar. Juntos solucionarlo, juntos transformar el destino negativo en un propósito positivo. Y no hablar nada más de toda la maldad que ya pasó, sino tratar de hablar de todas las cosas buenas que están por pasar. Pero no van a llegar así nomás. Van a llegar nada más cuando nosotros vamos a trabajar. La diferencia entre ser optimista y tener esperanza: el optimista piensa que va a estar bien. ¿Quién te dijo que va a estar bien? ¿Quién te dijo esto? Científicamente te puedo mostrar al revés tal vez. Es decir, ¿quién te dio esa? Optimista solo no funciona. Hay que tener esperanza. La esperanza es lo que nosotros hacemos, lo que nosotros construimos. El tabernáculo no es una construcción nada más que hay que construir. Es la receta de poder construir un mundo mejor juntos y entender no la fuerza de Dios, sino la fuerza que Dios te dio, la fuerza tuya, la fuerza que tú puedes cambiar el mundo. A veces en un cambio pequeño puedes generar un impacto grande. No es necesario ahora cambiar todo el mundo y traer a todo el mundo y hacer paz entre el Hamas y Hezbollah y volver los rabinos. No es el punto. Es decir, es vivir en una utopía desconectada de la realidad. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que a veces cambios pequeños en tu vida, pueden cambiar un mundo completo. Pero nosotros tenemos primero que creer que eso puede pasar. Creer que sí podemos cambiar las cosas. Y si nosotros lo vamos a creer, y si nosotros lo vamos a hacer, entonces vamos a poder lograr llegar a nuestra tierra prometida. Y si no, vamos a quedar en el desierto, quejando todo el tiempo y querer regresar a Egipto. Muchas gracias.